Buenas tardes. Continuamos entonces con lo que serían las causas según su etiopatología. Vamos a hablar sobre una encefalopatía metabólica. Una encefalopatía metabólica es un término que se utiliza para describir cualquier proceso que afecte en forma global la función bioquímica cortical. Entonces, sabemos que una hipoglicemia es una baja concentración de glucosa en sangre. La hipoglicemia suele estar causada en la mayoría de los casos por fármacos tomados para controlar la diabetes y también en casos menos frecuentes incluyen otros fármacos, enfermedades críticas, fallos orgánicos o bien puede ser un tumor productor de insulina en el páncreas. Una disminución de los niveles de glucosa en sangre puede provocar síntomas como hambre, sudoración, temblor, fatiga, debilidad e incapacidad para que el paciente pueda pensar con claridad. En casos de una hipoglicemia más grave, se van a ocasionar ciertos síntomas como confusión, acá es en donde entran las convulsiones y también un estado de coma. Por lo general, el organismo va a mantener una glucemia a concentraciones en sangre en un intervalo que va entre 70 y 110 miligramos sobre decilitros o también se puede nombrar como 3,9 a 6,1 milimoles por litro de sangre. En la hipoglicemia se produce un descenso notable de esa glucosa en sangre. Cuando esa glucosa en sangre desciende a niveles de menos de 36 miligramos sobre decilitro, es entonces en donde se van a presentar las convulsiones. Sabemos que el cerebro representa aproximadamente el 2% del peso corporal, de los cuales se puede decir que va a tomar para consumir un 20% de oxígeno y un 25% de glucosa para poder realizar todas sus funciones de manera correcta. Entonces, el cerebro es especialmente sensible a la hipoglicemia porque la glucosa es su principal fuente de energía. Entonces, sabemos que la principal fuente de energía que él va a tomar es este carbohidrato y este le va a proporcionar ese suministro para que él pueda realizar su actividad metabólica normal. Entonces, cuando el cerebro no cuenta con los niveles de glucosa necesarios para poder llevar a cabo sus funciones, el cerebro va a buscar responder mediante la estimulación puede ser de las glándulas suprarrenales para la liberación de adrenalina y de cortisol. También puede ser mediante la estimulación del páncreas para liberar el glucagón y también mediante la estimulación de la glándula pituitaria para liberar la hormona de crecimiento. Otra causa que puede ocasionar una encefalopatía metabólica es la uremia. La uremia es una afección que es caracterizada por niveles excesivamente elevados de desechos de la sangre, es decir, son sustancias que debieron ser eliminadas por la orina, pero por alguna patología de origen renal no están siendo eliminados a través de la orina y se están acumulando en sangre. Entonces, el diagnóstico de la encefalopatía urémica está basado principalmente en las alteraciones neurológicas presentes en pacientes con una insuficiencia renal cuando son ausentes causas evidentes de una enfermedad cerebral. Se cree que el cerebro urémico va a utilizar menos ADP, menos ATP y lactato y entonces va a haber una disminución generalizada de la función metabólica. En tal sentido, si no se presenta un tratamiento oportuno de esta uremia, el paciente va a llegar a presentar convulsiones, puede llegar a un estado de coma, inclusive a la muerte. Entonces, los pacientes van a requerir para su tratamiento diálisis o en su defecto un trasplante de riñón. Y otra causa que podemos encontrar que puede causar una encefalopatía metabólica es el hipertiroidismo. Entonces,
El mecanismo fisiopatológico por el cual el hipertiroidismo va a producir una convulsión no está totalmente claro, pero se sospecha de que el incremento de la hormona tiroidea influye en la actividad de la bomba de sodio y potasio, dando lugar a altas concentraciones de sodio intraneuronal. Al aumentar las concentraciones de sodio intraneuronal, los niveles elevados de T3 y T4 podrán inducir a una disminución del umbral convulsivo. Sabemos que cuando hay un aumento de la concentración de sodio, se va a producir una mayor excitabilidad de esas neuronas, por lo tanto va a aumentar la actividad neuronal. Ahora, otras causas puede ser una encefalopatía hipóxico-isquémica. ¿Qué sucede aquí? Las encefalopatías hipóxico-isquémicas en el síndrome, en en el síndrome convulsivo va a ser producido por una disminución del aporte de oxígeno o por una reducción mantenida del flujo sanguíneo cerebral al encéfalo. Las diferentes causas por las cuales se puede producir una hipoxia cerebral puede ser por una hipoxemia sistémica, que puede estar dada por una asfixia o por una insuficiencia respiratoria. También pudiésemos hablar de una alteración en el transporte de oxígeno, como por ejemplo una anemia aguda o una intoxicación por monóxido de carbono. Y por último, y como más grave, sería una reducción del flujo sanguíneo cerebral global, que puede estar dado por un paro cardíaco. Entonces, la hipoxia se presenta es cuando no llega suficiente oxígeno al cerebro y el cerebro necesita un suministro constante de oxígeno y de nutrientes para él poder funcionar. Avanzamos. Entonces, las células del cerebro son extremadamente sensibles a la falta de oxígeno. Algunas de ellas comienzan a morir poco tiempo después de que se es quitado ese suministro de oxígeno. Aproximadamente 15 segundos después de que hay un fallo en el oxígeno a nivel del cerebro, el paciente va a perder la conciencia y antes de los 4 minutos ya el paciente va a estar presentando complicaciones como por ejemplo una convulsión. Debido a su alta demanda de energía, las células nerviosas del cerebro son entonces particularmente sensibles a la falta de oxígeno. La lesión se puede presentar a cualquier nivel, más es importante mencionar que los principales daños se pueden causar es a nivel de la corteza cerebral, en los lóbulos parietales y occipitales, en el hipocampo, que está relacionado con la memoria, en los ganglios basales y en el cerebelo, que está relacionado con los movimientos. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.